Bienvenidos a una nueva inmersión en temas que, bueno, nos tocan de cerca. Hay figuras en la fe cristiana que despiertan un afecto inmenso, ¿verdad? Casi instintivo. Y pocas como María, la Madre de Jesús. A lo largo de los siglos, la devoción popular le ha dedicado títulos hermosísimos. Son como joyas que expresan cariño, admiración. Hoy vamos a explorar precisamente eso, pero desde una perspectiva, digamos, más doctrinal. Nos vamos a meter en cómo la Iglesia Católica entiende la cooperación única de María en la obra de la salvación. Es un tema, con sus puntos delicados, sobre todo al tocar títulos que a veces generan debate, como corredentora o mediadora. Y para guiarnos, pues tenemos una nota doctrinal reciente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Se titula Mater Populi Fidelis, que viene a ser Madre del Pueblo Fiel. ¿Qué buscamos? Pues mira, queremos desgranar juntos este documento, captar la perspectiva oficial sobre estos títulos, clarificar ese lugar singular de María, siempre junto a Cristo. Él es el único redentor y mediador, eso siempre claro, y entender cómo la teología intenta equilibrarse con esa devoción popular tan viva. Buscamos entender los matices, vamos, y por qué la Iglesia cree que son importantes hoy. Muy bien, pues arranquemos por la base, ¿te parece? La cooperación de María. El documento dice que esto tiene raíces muy profundas. ¿Nos guías un poco por esas raíces en la Biblia? Claro, la nota va, como dices, directa a las Escrituras. Empieza con Génesis 3:15, esa promesa, un poco enigmática, ¿no?, de la mujer cuya descendencia vencerá a la serpiente. La vincula a la victoria sobre el mal. Y señala algo interesante, cómo Juan en su Evangelio resalta que Jesús llama a María mujer, justo en Caná y luego al pie de la cruz. Es verdad. El documento sugiere que Juan la conecta así con esa promesa antigua, con su papel en la hora decisiva de la redención. Su sí, claro, en la Anunciación, su consentimiento libre, es el punto de partida. Y luego, en la cruz, ese momento cumbre. Jesús nos la entrega como madre, en la figura del discípulo amado, un acto que Juan subraya como parte del plan de Dios, que se cumple. Entiendo. También se menciona Apocalipsis 12, ¿sabes? La mujer vestida de sol, madre del Mesías y también del resto de su descendencia, que somos los creyentes. Fascinante, esa conexión con el título de mujer. ¿Y Lucas qué aporta? ¿Una visión distinta o...? Muy complementaria, yo diría. Lucas la presenta como la hija de Sión, la que recibe la alegría mesiánica. En la visitación, fíjate, Isabel, llena del Espíritu Santo. Sí. No solo la llama bendita, sino que se siente como abrumada. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ojo, la llama madre de mi Señor. Ahí está la clave. Une inseparablemente a María y a Jesús, y es el Espíritu quien inspira esto. Y María misma es proclamada feliz, bienaventurada por su fe. Su canto, el Magnificat, expresa esa alegría y anticipa que todas las generaciones la llamarán así. Es el modelo de creyente. Vale, entendido el fundamento bíblico. Pero esta idea de cooperación, ¿cómo fue madurando en la Iglesia? ¿Se entendió siempre igual o hubo, no sé, cambios de énfasis? Buena pregunta. La comprensión se fue profundizando, claro. Los primeros siglos se centraron en afirmar las verdades básicas sobre ella, muchas veces como respuesta a herejías. De ahí surgen los grandes títulos, Theotokos, Madre de Dios, afirmando que su Hijo es divino. Hay Parcenos, siempre virgen, Panaya, toda santa, y la idea de nueva Eva, que coopera con Cristo, el nuevo Adán. La nueva Eva, sí. San Agustín, ya en el siglo V, usa la palabra cooperadora, refiriéndose a que, al dar a luz a Cristo, coopera al nacimiento de los fieles en la Iglesia. La tradición oriental, que es riquísima en liturgia, en iconos, siempre la muestra unida a Cristo, como la Theotokos o la Odegetria, la que muestra el camino, que es Él. Luego, más tarde, sobre todo en Occidente, a partir del siglo XII, la reflexión se fijó más en su compasión, en su unión al sacrificio de la cruz. San Bernardo, por ejemplo. Ajá. Ya en nuestro tiempo, pues el Concilio Vaticano II reafirmó con fuerza esta cooperación singular de María, tanto en la vida de Jesús como ahora en el tiempo de la Iglesia. Vale, perfecto. Con esa base, metámonos ahora con los títulos que generan quizá más debate. Empecemos por corredentora. Suena potente, ¿eh? Casi al nivel de Cristo. ¿De dónde sale y por qué es complejo? A ver, el término aparece documentado en el siglo XV, y es curioso porque parece que surge para precisar un uso anterior de redentora, que a veces se usaba como una abreviatura de Madre del Redentor.
La primera referencia es un himno anónimo de Salzburgo. Es verdad que algunos papas lo usaron, Pío XI, San Juan Pablo II, lo vincularon sobre todo a la unión de María a los sufrimientos de Cristo. Sí, recuerdo haberlo leído. Sin embargo, y esto es muy significativo, el Concilio Vaticano II, cuando habló largo y tendido sobre María, en la Lumen Gentium, evitó usar este título, deliberadamente. Esa decisión del concilio es clave, claro. ¿Cuáles son las razones de fondo para esa cautela? ¿Por qué se ve como problemático, según la nota? Pues la nota recoge reservas teológicas serias. Menciona explícitamente las del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, y también las del Papa Francisco. Ratzinger señaló que corredentora se aparta del lenguaje de la Escritura y de los padres, que no tiene una base sólida en la tradición y, sobre todo, que puede llevar a error fácilmente. Claro. Piensa en el lenguaje bíblico. Pablo en Efesios, en Colosenses, es tan potente sobre la centralidad única absoluta de Cristo en la redención. En Él tenemos la redención, en Él reside toda la plenitud. Añadir una figura corredentora, aunque intentes explicar que es subordinada, pues corre el riesgo de sonar como si pusieras a María en un plano de igualdad. Y eso oscurece el papel único de Cristo. Entiendo el problema. El Papa Francisco ha sido muy claro, muy directo. El Redentor es uno solo, y este título no se duplica. Insiste en que María nunca buscó ser protagonista, siempre señaló a su hijo. Es discípula, no corredentora. Entonces, la conclusión práctica para hoy, según este documento, ¿cuál sería respecto a este título? La conclusión es tajante. Considera que usar el título corredentora es inoportuno. El riesgo principal, insiste, es oscurecer la mediación salvífica única y exclusiva de Cristo. Como dicen los Hechos, no hay salvación en ningún otro nombre. Es un argumento de peso. Y es de sentido común pastoral, ¿no? Si una palabra necesita tantísimas explicaciones para que no se malinterprete, pues quizá no ayuda a la fe clara del pueblo. No honra bien a María, cuya grandeza está justo en su humildad, en dirigirnos a Jesús. Haced lo que Él os diga. Se trata de no diluir la figura central de Cristo. Queda claro el razonamiento sobre corredentora. Pasemos entonces a mediadora. Este sí que parece mucho más habitual, ¿no? En la oración, en la piedad popular. Sí, sin duda. Tiene una historia mucho más larga, más consolidada. Ya lo encuentras en algunos padres orientales desde el siglo VI y en Occidente se generaliza a partir del XII. Incluso a principios del siglo XX hubo un movimiento fuerte con el cardenal Mercier en Bélgica pidiendo la definición dogmática de la mediación universal de María. Ah, sí, no sabía eso. Sí, pero esas peticiones no se aceptaron, aunque sí se aprobó una fiesta litúrgica. María, mediadora de todas las gracias. Pero de nuevo el Vaticano II fue cauto. Usa el término mediadora, sí, pero con cuidado. Prefiere hablar de cooperación, ayuda maternal o, sobre todo, de múltiple intercesión y protección maternal. Pero volvemos a un punto bíblico delicado, ¿no? Primera de Timoteo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Cómo se come esto? Aquí está la clave, me parece. Exacto, aquí está el nudo. Y la nota ofrece una distinción teológica fundamental. A ver, la mediación de Cristo es única, exclusiva, necesaria de forma radical. Solo Él, por ser Dios y hombre, la unión hipostática, puede reconciliar a la humanidad con Dios. Nadie más. Vale. Sin embargo, la palabra mediación se usa también en un sentido más amplio, subordinado, para hablar de cooperación, de ayuda, de intercesión. Y en este sentido secundario o participado, María sí ejerce una mediación. Históricamente fue mediadora al dar su sí a la encarnación del Redentor y al interceder en Caná. El Vaticano II habla de una mediación participada. Cristo, por ser el mediador perfecto, puede asociar a sus criaturas a su obra. Entiendo. O sea, no es una mediación paralela ni alternativa. Es una participación en la única mediación de Cristo, que deriva de Él. Precisamente. Y la nota subraya cómo es esta participación. Es una mediación materna. Actúa como una madre. Intercede, cuida, ayuda. Toda su capacidad de ayudar viene de los méritos de Cristo, depende totalmente de Él. Y lejos de hacerle sombra, lo que hace es manifestar la eficacia de su única mediación. No es un obstáculo, es una ayuda que nos orienta hacia Cristo y nos anima a adorarle solo a Él. Es una función subordinada, querida por Dios. Y esta idea de la maternidad parece que es el corazón de la nota, ¿no? El eje sobre el que gira todo.
Insiste mucho en María como madre de los creyentes. Ahí tienes a tu madre, que tradicionalmente se interpreta como un don para toda la Iglesia. Sí, claro. Al engendrar a Cristo, cabeza del cuerpo, María coopera maternalmente al nacimiento y crecimiento en la fe de los miembros de ese cuerpo. Su cooperación es singular porque es materna. ¿Y esa maternidad cómo se concreta? ¿Cómo la vivimos los fieles? Pues la nota destaca dos formas principales. Primero, la intercesión, como una madre que presenta a Dios las necesidades de sus hijos. El documento recuerda que la intercesión de los santos y ángeles tiene base bíblica, cita ejemplos de Zacarías, del Apocalipsis. María, en el cielo, continúa esa actitud de Caná, no tienen vino, y del cenáculo, orando con los apóstoles. Acompaña nuestra oración. Ujú. Y segundo, la cercanía maternal. Esta es la experiencia vivida casi palpable de millones de fieles que sienten su ternura, su amparo, su protección en el día a día. El documento pone el ejemplo de Guadalupe. Las palabras a Juan Diego son preciosas. Hijito mío el más pequeño, no estoy yo aquí, yo que soy tu madre. No estás en mi regazo. Es una cercanía cotidiana, no solo de apariciones. Es muy bonito eso. Sí, pero ojo, la nota también advierte contra cualquier intento de instrumentalizar políticamente esta cercanía maternal que siente el pueblo. Entendido. Otro título muy común, Madre de la Gracia. A veces se oye eso de que toda gracia pasa por sus manos. Significa que ella nos da la gracia directamente. ¿Cómo latiza esto la nota? Aquí la nota pide hilar muy fino, teológicamente hablando. Advierte claramente contra un lenguaje o imágenes que presenten a María como una especie de distribuidora autónoma de la gracia, o como si la gracia tuviera que pasar por sus manos. Ya veo. Recalca una verdad clave. La gracia santificante, o sea, la vida divina en nosotros, la presencia de la Trinidad, es un don directo de Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Solo Dios puede infundir esa gracia en lo más íntimo. Cita Santo Tomás de Aquino, que habla de il vilambi, un penetrar que solo Dios puede hacer. Entonces, si no es una distribuidora directa, ¿en qué sentido la llamamos Madre de la Gracia? O mejor, no usar el título. No, el título es legítimo, pero hay que entenderlo bien. Su papel es dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a disponernos, a prepararnos para recibir la gracia que solo Dios da. ¿Cómo nos dispone? Principalmente por su intercesión, pide la gracia para nosotros. La liturgia la llama abogada de gracia, y por su ejemplo y presencia materna, que nos inspira, nos anima, nos ayuda a abrir el corazón a Dios. Pensemos otra vez en Caná, que es un ejemplo muy bueno. María no hace el milagro, pero ve la necesidad. No tienen vino, se la dice a Jesús y prepara a los sirvientes para obedecer. Haced lo que Él os diga. Les dispone para recibir el milagro. Sería como preparar la tierra, ¿no? Quitar las piedras para que Dios siembre la semilla de la gracia y de fruto. Es una analogía muy buena, sí. De hecho, la nota usa una imagen parecida de los padres, los ríos de agua viva que brotan del creyente. Los padres decían que esos ríos no son la gracia misma, sino las obras que la manifiestan y ayudan a otros. La enseñanza, el testimonio, la caridad. Acciones que ayudan a otros a abrirse a la gracia. Eso es, no que la den directamente. Por eso, el Vaticano II prefirió el título Madre en el orden de la gracia, que subraya dos cosas. Es Madre de Cristo, que es la gracia personificada, y coopera maternalmente a que esa gracia llegue a nosotros, sobre todo ayudándonos a acogerla. Hay otro punto que la nota resalta mucho y que quizá a veces se nos olvida un poco al centrarnos en su maternidad. María es, ante todo, la primera discípula. ¿Por qué es tan importante esto? Es fundamental, y la nota lo repite. Ella es la primera creyente. Feliz la que ha creído, le dice Isabel, movida por el Espíritu. Es el modelo perfecto de quien escucha la palabra y la pone en práctica. El modelo, sí. En cierto modo es la primera a quien Jesús le dice sígueme. Hay una frase de San Agustín muy fuerte, dice que fue más valioso para María ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Qué fuerte. Y el Papa Francisco insiste mucho en eso. Es más discípula que madre. Su discipulado radical, esa fe, esa obediencia, esa apertura al Espíritu,
Es el modelo para la Iglesia y la raíz de su cooperación única. Nuestra relación con ella se basa en esa confianza hacia la primera y más perfecta seguidora de Jesús. Oye, llama la atención que después de tanta precisión teológica, de matizar títulos, de advertir sobre posibles, confusiones, la nota termine con una valoración tan positiva, tan cálida de la piedad popular mariana. Parece casi un contrapunto. Es un punto crucial y, yo diría, muy hermoso del documento. La nota distingue claramente. Una cosa son ciertas elaboraciones teológicas o títulos que pueden ser problemáticos si se entienden mal, y otra muy distinta es la fe genuina del pueblo fiel. Ajá. La piedad popular mariana piensa en las peregrinaciones, la devoción a las advocaciones locales, Guadalupe, La Moreneta, El Rocío, Fátima, Lourdes. Tantas se ve como un tesoro de la Iglesia, un lugar teológico, se dice. Se considera una expresión legítima, rica, de la fe, a menudo inspirada por el Espíritu Santo. El pueblo sencillo conecta de forma directa, intuitiva, con la María de Nazaret, la mujer real, la madre cercana, pobre, que sufre, que acompaña. Es verdad. Y a menudo esa fe popular capta los misterios del Evangelio reflejados en el rostro materno de María con una profundidad que a veces, que se escapa a los tratados más abstractos. Entonces, si tuviéramos que resumir lo esencial de esta inmersión en Mater Populi Fidelis, ¿cuáles serían las claves? Hemos visto cómo la Iglesia ve el papel único de María, coopera con Cristo, sí, pero siempre como discípula y madre, subordinada a Él, único redentor y mediador. Títulos como corredentora pues se desaconsejan por el riesgo de confusión, de oscurecer a Cristo. Mediadora se acepta, pero entendido como intercesión maternal, como ayuda para disponernos a recibir la gracia, que siempre viene de Dios directamente. Exactamente. El núcleo del mensaje es doble. Su maternidad espiritual hacia nosotros, que viene de ser Madre de Dios, y su ejemplo luminoso como la primera y perfecta discípula. Ella nunca se interpone, nunca reemplaza a Cristo. Al revés, nos guía hacia Él, nos ayuda a abrirnos a su gracia, que solo Dios da directamente. Y es fundamental, sí, ese reconocimiento y valoración de la sabiduría profunda que hay en la fe sencilla del pueblo, que ve en María un rostro materno de la ternura y la cercanía de Dios. Para cerrar nuestra conversación de hoy, la propia nota nos deja una imagen muy potente para reflexionar. Cita una descripción preciosa de las peregrinaciones marianas, del documento de Aparecida. Dice algo así como que el simple hecho de caminar juntos a un santuario, mirar una imagen de María, rezar una oración sencilla, es ya en sí mismo una confesión de fe profunda en Dios Padre, un homenaje al Hijo Redentor, una confianza en el Espíritu, todo vivido a través de la figura materna de María. Quizá la pregunta que nos queda resonando es ¿cómo podría nuestra propia fe, a veces quizá demasiado cerebral, enriquecerse al aprender a mirar a María no solo con la precisión teológica, sino también con esa mirada sencilla, directa, llena de confianza del pueblo fiel, que simplemente la reconoce como madre cercana en su caminar diario?